Bienvenidos a este nuevo segmento. Me acompaña mi amigo Bruno Ian Duarte. ¿Cómo estás, primero que nada? Hola, ¿qué tal, Yeras? ¿Cómo estás? Al fregazo. Oye, a ver, en este segmento vamos a estar platicando sobre la política de los Estados Unidos, cada vez una relación más compleja con México. Sin embargo, por lo regular nos pasa desapercibido lo que pasa del otro lado. Hoy traemos algunos temas que sí tienen que ver con México. Sin embargo, pues la idea pues de semana tras semana poder ver cuáles son los temas de allá, desde este lado de la frontera, poder analizar un poco cuál es el acontecer, cómo se van desarrollando las situaciones políticas. Estados Unidos, por supuesto, al igual que México, pues tiene sus grillas cada vez más divertidas, cada vez más polémicas. Y bien, para el día de hoy traemos algunos temitas. El primero con el que me gustaría empezar es el tema de las universidades, que se ha anunciado por parte de la administración de Donald Trump pues una serie de sanciones, por así decir, de recortes presupuestales a las universidades, sobre todo en California, y en gran medida, o la justificación que da el gobierno, la administración de Donald Trump, ha sido una serie de posicionamientos antisemitas. Esto pues basado en las protestas que ha habido y en distintas declaraciones de algunos estudiantes sobre todo. Pero a ver, cuéntanos al respecto. Bueno, primero, antes que nada, quiero agradecerte por ese segmento. Recordemos que también hay una alta población de mexicanos y latinos en Estados Unidos. No olvidemos que la segunda ciudad con más mexicanos es Los Ángeles, y en primer lugar, obviamente, la Ciudad de México. Entonces, es importante que demos esta información dirigida también para los latinos que estén en Estados Unidos, para que también consideren otra opinión de lo que está sucediendo en política, porque es muy importante que participen en política, que también no solamente se trata de votar allá, sino también que participen como candidatos, que hace falta mucha presencia latina. No, e incluso, digo, obviamente con el tema migratorio, pues casi todo el foco de atención se va hacia las políticas migratorias, sobre lo que está sucediendo con ICE. Sin embargo, pues no es lo único que le debe de importar al latino, ¿no? Exactamente, y eso es algo que también se vio en la elección presidencial, que la mayoría del voto latino se fue con los republicanos. Aún así, con el discurso pues muy anti-inmigratorio de Trump, pero también los demócratas nomás se enfocaron en la cuestión de migración, no se enfocaron en cuestionar cómo están viviendo los latinos en cuestión educativa, en cuestión de vivienda, en cuestión de salud, y es algo que los demócratas no pudieron subsanar. Déjame meter un poco de veneno porque ya me conoces, sabes que me encanta, y recuerdo mucho en esta campaña tan polarizante entre Kamala Harris y Donald Trump, por ahí un tweet que les metiste, ¿no? Referente a eso, a que cómo el demócrata estaba dirigiendo toda su campaña hacia el latino. ¿Qué opinas de ese tipo de perspectivas, de cuando el político estadounidense quiere encasillar al voto latino con un solo tema? Sí, es desde luego, a mi percepción, es una cuestión hasta de forma racista, porque nomás están considerando que al latino solamente le importa ser migrante y solamente piensa en cruzar la frontera y tener su ciudadanía, y hasta ahí acaba su tema. Y no, el latino que vive en Estados Unidos, el latino que es ciudadano, es americano y se le debe tratar como un americano también. No nada más piensa en cuestión migratoria. También trabajan, pagan impuestos, tienen problemas con salud, también tienen problemas con educación, y es algo que también muchos americanos están teniendo muchos problemas, porque digo, un semestre en Estados Unidos te cuesta $50,000 el semestre, y aquí pues, solamente es una historia muy distinta. El nivel de educación que hay aquí para poder accesar, más que nada, es mucho más barato en México que en Estados Unidos. Sin embargo, pues en Estados Unidos hay mejores trabajos, mejores pagados. Sí, digo, es un nivel de vida sí. totalmente distinto, lo cual explica por qué nos vamos para allá, ¿no? Y es algo que también, como latinos que cruzan a Estados Unidos y trabajan, tienen sus ciudadanías, se vuelven americanos, deberían de tomar lo bueno que hay en México y plantarlo en Estados Unidos. Por ejemplo, en cuestiones de derechos laborales, en cuestión de amparo. Hay muchas cosas que en el derecho mexicano hasta ahorita o hasta hace un par de años teníamos. Bueno, de aquí a unos días, que sea el 1 de septiembre. Sí, sí. Pero hay bastantes cosas que se pueden rescatar en México que necesita Estados Unidos, y también con muchas cosas buenas de Estados Unidos que se pueden implantar en México.
Pero, pues bueno, la educación es una de ellas y ahorita es el primer tema que traemos. Sí, ahí a ver, por una parte este discurso oficialista nos habla de unos posicionamientos antisemitas que están siendo promovidos, insisto, según Donald Trump, según su administración, por las propias universidades. Ahí al respecto, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, la cuestión antisemita sí es algo real. Había un auge grande de propaganda pro-Palestina, pero sobre todo pro-Hamas. No Sí, nada más pro-Palestina. Que es bien distinto, ¿no? Sí. Y creo que vale la pena ya hacer un pequeño paréntesis. Una es la cuestión palestina, otra cosa es la cuestión de Hamas. Hamas Sí. es un grupo terrorista, como se quiera ver. Sí. De hecho, en teoría, quien gobierna es la autoridad palestina, no Hamas. Hamas ha tomado sobre todo lo que es Gaza y alrededores. Se ha hecho con el poder en esas zonas. Sin embargo, es un grupo terrorista que nace a raíz de aquel tratado que se firmó en la época de Bill Clinton con Yasser Arafat, donde se logra la paz entre Israel y Palestina, y como una excesión de la autoridad sale Hamas, y sale Hamas abiertamente con un discurso de odio y abiertamente en su fundación está la extinción de los israelitas. Exactamente. Y digo, y viendo como analogía, ¿no? Es como si creen que ser pro-mexicano es ser pro-carteles de narcos. Totalmente. Son cosas muy distintas. Sí, no se puede hacer un símil entre lo que es el ciudadano común, lo que es el mexicano común y lo que es un narcotraficante, que eso ya es otra historia. Y también es algo importante, digo, pues no digamos que pero jamás nos deja de ser una cuestión islámica, una cuestión religiosa. Y que esté sucediendo en las universidades, que la religión y la universidad son cosas que se deben de tocar muy distintas. Digo, puedes analizar de una forma pues académica, ¿no? La religión en general. Pero ya de meter propaganda religiosa en la universidad es algo que no. O sea, tanto islam como cristiano, como budista, el que sea. Ahí quisiera provocar qué tanto choca este tipo de medidas de la administración de Trump con el libre discurso. Si Estados Unidos, o al menos tradicionalmente, al menos en Estados Unidos, antes de esa segunda administración de Trump, una de sus principales banderas era el libre discurso, era la libertad de expresión, e inclusive lo siguen llevando, y algo que amamos, creo que es South Park y lo que acaba de hacer, que es una sátira hermosa. Pero ¿qué tanto choca el censurar este tipo de manifestaciones pro Hamas o manifestaciones antisemitas con el libre discurso? Ahora sí que, digamos, el que tú tengas el derecho de libertad, pues te limita a estar la libertad de alguien más. Por ejemplo, en este caso, en las universidades, hace un año recuerdo haber visto reportajes que por días personas pro Hamas estaban, pro Hamas y pro Palestina, ¿no? Los dos, porque pues no podemos tener certeza de una y otra, pero sí de las dos, que estaban tomando las universidades, creo que fue la UCLA, o no sé cuál otra universidad, si fue Berkeley, una de esas universidades en California, tomaron la universidad y estaban prohibiendo el paso a los demás estudiantes para que pudieran entrar a clases. Entonces, pueden tener de hecho libertad de protesta. Sí, pero ahí ya es otra cuestión. Ya están bloqueando el derecho de los demás para poder asistir a sus clases, pues. Cosa que están pagando y no es nada barato. O sea, recuerdo, 50,000 al semestre. Ahora, promedio, ¿no? Y digo, para finalizar este primer tema de las universidades, ¿realmente qué tanto la justificación es real o qué tanto es más bien un ataque a las políticas, sobre todo el gobernador de California? Son ambas. O sea, desde luego hay una cuestión antisemita por esta propaganda pro Hamas. Esta propaganda terrorista, hay universidades que lo han permitido, porque digo, esa protesta que no dejó pasar a estudiantes no terminó ahí en ese momento. Pasaron días. Entonces, ¿hasta qué punto es permisible eso? Pues ahora que Trump los esté aprovechando para sacar una raja política, eso también puede ser verdad. Entonces ambas no invalidan a la otra, pero también tiene que ver, y eso es algo que valoraré más adelante, ¿no? Tiene que haber una congruencia con los demócratas. Sí. Entonces puedes estar en contra de Trump, puedes decir que es una medida tiránica, autoritaria, claro, pero también tú qué estás haciendo para que los demás estudiantes también puedan asistir a clases. ¿Qué está haciendo para que los estudiantes puedan tener mejor acceso a una educación pública y no estén pagando tanta cantidad y están endeudados por vida?
Sí, que es una situación bastante real y bastante compleja en Estados Unidos, ¿no? Quisiera tocar un poco el tema del gobernador de California, pues si quieres lo dejamos al final, ya que veamos el tema de las encuestas, que creo que ahí se queda más ad hoc. Otro de los temas, este tema salió esta semana, Donald Trump anuncia por medio de una por medio de un tweet o como se le llame en su red social, el despido de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, quien ella dice... Sí, no. Y aparte, ella dice que Trump no la puede despedir. Hay una controversia, muy seguramente se irá a los tribunales. Aquí yo veo dos aristas por donde me gustaría atajar el tema. Por un lado, la intromisión del Ejecutivo, la intromisión de Donald Trump, casualmente de un partido republicano que en teoría supongo defienden lo republicano, y que de una medida totalmente estatista está vulnerando la autonomía de la Fed. Y ya por otro lado, la parte jurídica, si realmente hay o no hay elementos, si realmente el presidente puede o no puede despedir a la gobernadora de la Fed. Hay varios temas que notar, ¿no? Un presidente sí puede despedir a una gobernadora de la Fed, pero tiene que haber una cosa justificada. No lo puede hacer de una manera tan fácil, tan casual como lo está haciendo. Exactamente. Es algo que no puede hacer. Pues, desde luego Trump está cometiendo un acto de tiranía, un acto autoritario, un acto pues, de frialdad, pero sí existe una acusación a la gobernadora por un fraude hipotecario. Que digo, eso es algo que un fraude hipotecario puede ser algo que no es tan común, pero sí está tipificado. Sí, ¿Qué significa esto? Que sacó... Es algo hasta casi una parte administrativa, en parte, porque lo que se le está acusando es que la gobernadora declaró tener una principal residencia en dos casas. Una en Washington, una en Georgia, que sería una especie de perjuicio, ¿no? De declarar falsamente, de no cumplir tu juramento a la hora de hacer una declaración. No, y aparte porque tienes beneficios. Al sacar una hipoteca en tu principal casa de residencia, tienes mayores beneficios. Puedes sacar una hipoteca en una segunda casa. O tienes que declarar que es una segunda casa como de vacaciones o algo así. O de inversión o X. Que esa sería la parte del fraude. Exacto. Entonces tuvo un beneficio. Hay un aprovechamiento. Ese sería el fraude. Pero, pues dice la gobernadora que lo puede declarar. Puede haber sido un error. Pero de momento, pues sí. Tiene dos casas que está viviendo junto y está sacando una hipoteca en ambas, pues sí es un fraude. Pero eso tiene que ir a un proceso judicial. Y hasta que no se cuente con una sentencia que ya se da una condena por fraude. Hay una presunción de inocencia. Exactamente. Que a mí lo que me llama mucho la atención, insisto, por una parte es este entrometimiento del Poder Ejecutivo en un organismo que por esencia tiene que ser autónomo. Y por otra parte, cómo se han venido cayendo o cómo han venido dinamitando estos principios fundacionales de los Estados Unidos. Creo que si algo le daba legitimidad a Estados Unidos para ir a entrar a cualquier país, pues eran estos principios que defendía o aparentemente defendía, como la libertad, la presunción de la inocencia, un juicio justo, etcétera, ¿no? Y es que es la doble moral, ¿no? Digo, por un lado sí está la presunción de inocencia y se debe respetar porque es algo que es sumamente positivo para la sociedad y un Estado de Derecho. Pero también hay muchos casos, hay demasiados casos en Estados Unidos en cuestión de abuso de poder. O sea, ¿cuántos en Congreso no tienen ahí relaciones o cabildeos que hacen con empresas? Tienen provechos. Bueno, que está regulado, ¿no? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, pero digo, Una cosa es lo que se ve, lo que se regula y otra cosa es por debajo. No sé si tú me platicaste o me platicó alguien más que había una aplicación donde podías conocer las inversiones de los congresistas y senadores. No. Ajá. Y pues era como que, bueno, si este senador está apostándole a esta empresa es porque tiene información de adentro, pues. Claro. Entonces... Es la gran ventaja, digo... entrecomillado por el tema de que es ilegal, la información privilegiada con la que tú cuentas al momento de tener un poder como lo es el Senado, como lo es un representante, como lo es un gobernador, inclusive un alcalde, pues obviamente te permite pues tener una mayor visión de cuáles son buenas o malas inversiones simplemente por la información privilegiada. Sí, y que no deja de ser un delito también.
Claro, digo, que lo hemos visto con los movimientos de la bolsa, donde casualmente antes de un desplome sube y casualmente un grupo que se dice cercano a Donald Trump, pues alcanza a vender las acciones antes de que vengan los desplomes. Pareciera, y digo pareciera porque hasta donde sé no se ha podido comprobar, al menos no jurídicamente, pero que sí hay una manipulación del mercado, lo cual es totalmente gravísimo y no me extraña en lo absoluto que así sea, ¿no? Sí. Sí, pues digo, y con esta información de que los congresistas o senadores tienen ahí ciertas inversiones, te da también a ti legitimidad como presidente para también buscar destituirlos de su cargo, sin un proceso judicial. Pues tiene que haber un proceso judicial, pues siempre. Totalmente. Entonces, en este caso de la gobernadora también tiene que haber un proceso judicial antes de que pues, se les destituya o se les pida de cualquier forma, pues. La forma no justifica el fondo, pues. 100%. Ahí, digo, no sé, ya en el caso particular, digo, es algo muy reciente, si ya ha habido posicionamientos de los republicanos, posicionamientos, digo, de legisladores, en este caso en particular, porque, insisto, para mí sería algo contra natura a lo que son los principios republicanos. O sea, no hace sentido. Digo, es que también Donald Trump, ¿cómo lo encasillas? No, creo que no cabe dentro de los republicanos. O sea, ya de hecho se habla del trumpismo. Sí, es que pasa algo muy curioso en Estados Unidos. Ahorita un partido que se mantenga ideológicamente de izquierda o derecha, pues no están en ninguno. O sea, vemos demócratas radicales, izquierdas, que están comportándose como conservadores y también conservadores radicales que se comportan como liberales. Entonces, está más segmentado por grupos de poder que por ideologías. Y eso es lo peligroso, porque al final del día, los que lo siguen, los ciudadanos, los que a lo mejor no tienen tanta idea o no se meten tanta crítica, pues se van con la vida. Y terminan peleándose por cosas que no están en la mesa. Pareciera que estamos contagiando de populismo en los Estados Unidos, o que lo contagiamos ya, ¿no? Pues es como el huevo de la gallina, ¿no? Porque también Trump inició antes que López Obrador, y López Obrador simuló muchas políticas de Trump en su campaña, pues. Sí, son discursos muy similares, aunque en teoría parten de lugares distintos. Pero a ver, o sea, fake news, otros datos. La oposición es lo peor, acá los demócratas son todo lo peor. Estos enemigos comunes, esta reducción del discurso, el establishment, el estado profundo. O sea, es el mismo tipo de narrativa. Y es que también, digo, hay una universidad en Washington que anualmente hace cursos, diplomados y maestrías, ¿no? De campañas políticas. Y ese en particular es dirigido para Latinoamérica. Van de todos los países de Latinoamérica, consultores políticos. Es el de acá, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Ajá. De aquí viene. Y pues analizan campañas políticas y tratan de buscar como las partes exitosas, pues, de cada campaña. Sin fanatismo de izquierda o derecha, que este partido. Sí, no, ya en la parte de la estrategia, del marketing, ver qué funciona, qué no funciona, cómo se han desarrollado los procesos. Que de ahí han salido campañas muy exitosas que se han traído para México. Varios amigos han estado, te incluyo, en este tipo de capacitaciones, de cursos, de conferencias. Pues incluso en este tema, pues vieron que la campaña de Trump fue exitosa y pues van a Latinoamérica, toman cómo funcionó y ya nomás lo traducen en su discurso. Por eso vemos tanto populismo y demagogia, en parte, pues puede ser. Que son esos procesos, porque también recuerdo mucho en su momento, cuando fue la campaña de Barack Obama, muchos amigos fueron a estos cursos a Washington y todo el mundo podía traer a las redes sociales, la microsegmentación, que fue en lo que se basó la campaña de Barack Obama, que en su momento fue todo un éxito y fue algo muy innovador, algo que rompía mucho lo establecido, ¿no? Ahora la campaña de Donald Trump también muy innovadora, lo cual no son juicios de valor de que una sea buena o mala, pero sí nos estamos trayendo ese tipo de mecánicas, aunque en mi opinión, el populismo latinoamericano va por otro carril y tiene décadas instaurado en Latinoamérica. Me gustaría entrar a otro tema ya más cercano a México o que nos pega un poquito más.
que es el tema del Mayo Zambada. Digo, el Mayo Zambada, por hablarlo en lo general, dado esta conferencia que se acaba de hacer ahora de que se da la declaración de culpabilidad, una declaración que ya estaba prevista, que ya se había anunciado, pero se oficializa el día lunes. Me voy a permitir poner una imagen de la conferencia de prensa. Bien, pues se daba esta conferencia de prensa, esta conferencia del día lunes, donde aparece Pam Bondi y básicamente la plana mayor en todo lo referente al combate contra las drogas, a la justicia. Se acompañaba por el director de la DEA, por miembros del FBI, por miembros de la Fiscalía, y un largo etcétera. Aquí han salido muchas versiones de cómo se va el Mayo, digo, esa es otra historia, pero algo que me suena muy interesante. Así como hablábamos ahorita de estos puntos negativos de Donald Trump, en materia de narcotráfico pareciera que sí se está haciendo algo, que se está haciendo algo muy distinto. Las presiones a México son innegables al punto de tener no solamente la declaración de culpabilidad del Mayo, de Ovidio, tener al Chapo, sino 55 narcotraficantes que México le entrega porque no hubo un proceso de extradición y con eso le está cumpliendo su electorado. Ahora, estos acuerdos que está haciendo Estados Unidos con los narcotraficantes, ¿hacia dónde van o hacia dónde pudieran ir? Pues bien, esa es una pregunta muy interesante porque recordemos que ya tienen al Chapo, Ovidio pues está como testigo protegido, ahora con el Mayo Zambada pues se declara culpable, que podrías preguntarse pues ¿por qué se declara culpable? Pues de entrada, ¿no? Porque pues digo, también está la pena de muerte. Entonces con esto sí, pues, y que ya se anunció que no va a haber. Sí, pues con que ahí te habla ya de este acuerdo que se logró construir. ¿Estos acuerdos hacia dónde irán? Ahora sí que, digamos, no en por el momento el acuerdo no anuncia, porque digamos, Mayo dice que sobornó tanto políticos como militares como policías, pero no dio nombres. Y también no se fue a juicio. O no sabemos. Pues digo, hasta el momento, ¿no? Públicamente no hay nombres porque no se fue a juicio. Pero, pues ahora que se declara culpable, su sentencia creo que va a ser por diciembre o enero, me parece. Pues más adelante pudiera tener otro acuerdo nuevamente como testigo o simplemente cooperar como testigo. Pero por el momento, pues ahorita nada más tiene prisión por vida, pudiera negociar a lo mejor que es un familiar lo mande como también testigo protegido, como similar como fue con Ovidio. Que fue con Ovidio, ¿no? Que fueron alrededor de 17 familiares. Sí. En este caso, imagínate qué no habrá dicho. Sí. Justamente la periodista Anabel Hernández, periodista especializada en el tema de narcotráfico desde hace muchos años, es lo que ella comentaba, que decía, a ver, dice, obviamente al Mayo pues, no creo que le quede mucho de vida, su interés no sería tanto por ahí, pero tiene una familia bastante extensa, tiene una familia bastante extensa a la cual pudiera proteger no solamente con la libertad, no solamente que se vayan a los Estados Unidos como en el caso de la familia de Ovidio Guzmán, sino también en la parte de poder tener parte de la riqueza que hicieron a lo largo de estas décadas donde estuvo operando, que así suele funcionar el tipo de acuerdos con los Estados Unidos. Ahora, ¿qué implicaciones pudiera haber para la política mexicana todo esto? Es una bomba de tiempo, porque Estados Unidos podría o no podría tener un listado de políticos mexicanos, militares, policías que estén inmiscuidos ahorita actualmente con el narco y que posiblemente vayan por ellos también, pero que también sería un problema diplomático si Estados Unidos va por políticos que están todavía en funciones. Sería algo muy difícil, pero dejando su fuero, pues es otra historia. Saca el caso de García Luna. Claro, que se puede ir repitiendo, inclusive porque muchos ahorita pareciera que ya quieren ver a todos en la cara. A ver, son procesos judiciales. Para empezar, llevan un tiempo para desarrollarse. El mismo caso de García Luna, pues él sale en el 2012 y es hasta apenas hace unos años que es procesado por la justicia de los Estados Unidos. Ahora bien, también las investigaciones en torno al lavado de dinero que se da con estos bancos, con estas instituciones bancarias que saca la FED, como lo es justamente una de ellas, la de Poncho Romo, una de las personas más cercanas a Andrés Manuel López Obrador, que ahí pues sí nos deja ver una estrategia distinta, al menos en los Estados Unidos.
¿Qué efectos electorales crees que pueda tener esto para el votante de Donald Trump? Pues, desde luego, sí le pudiera ser algo positivo. Más adelante podemos ver encuestas. Trump tiene un alto porcentaje favorable, pues. Sí estando más desfavorable en desacuerdo que en acuerdo, pero la gran mayoría están de acuerdo con la cuestión de seguridad. Y es algo que también, si no cuida a Estados Unidos, Latinoamérica se puede ver una bomba como en Medio Oriente ahorita. Entonces, yo creo que el principal tema de Estados Unidos es destronar toda esta cuestión de narcotráfico que hay, que pues si bien viene apoyado por los gobiernos latinoamericanos, pues tiene que poner ahí un pausa, ¿no? Como que o le paran o lo paran, porque no es la primera vez que Estados Unidos también va contra narcos. Digo, podemos, hay un análisis interesante, ¿no? ¿Quién ha tenido mayor éxito en este momento? Ahorita la FBI, Pam Bondi ahorita como fiscal general de Estados Unidos, que está capturando tanto narcotraficante, o también el muy conocido y famoso Robert Mueller, que es hebra mío. Robert Mueller, que fue como ante el 2001 a 2011, casi llega y sale de las Torres Gemelas. Pero él modernizó en gran medida a la FBI en cuestión de perseguir narcotraficantes de la mafia italiana, pues, en New York y New Jersey. Y modernizó a la FBI ¿cómo? Inició como un escuadrón de ciberataques, ciberespionaje, para poder tener más herramientas de investigación por medios digitales. Y que eso nos explicaría también los droncitos que nos traen volando aquí, por lo menos cerquita de México, cuando no se meten, como fue el caso de Estado de México. Sí, y también es algo que permitió ahorita también modernizarse también en Estados Unidos para perseguir narco, digamos aquí en Latinoamérica, para declararlos como narcoterroristas. Que sí, o sea, hacen narcotráfico, pero también hacen terrorismo. O sea, claro, lo es. Sí, hay más muertos aquí que en Gaza. O sea, hay más muertos en México que en Gaza. Es impresionante, porque en Gaza hay una guerra de Israel y Palestina. Sí. Y hay más muertos aquí. Es triste, inclusive ya en el caso particular de México, lo he comentado muchísimas veces, con esta negativa de tratar como terroristas a los narcos, o inclusive en la demagogia que muchos dicen, no, pues sí, es que hay que tipificar. A ver, ya está tipificado. Sí, claro. El Código Penal ya lo marca, lo señala, y si tú lo lees, se encuadra perfectamente a las actividades que desarrollan los narcotraficantes básicamente diario en el país. Sin embargo, pues son leyes que no se aplican. No, y también les permite a Estados Unidos que, como declarados como narcoterroristas, ya pueden empezar a espiar cuentas bancarias, dónde entra, dónde sale, quién lava dinero, o sea, todo. Pueden bloquear también cuentas bancarias. Entonces, eso también le corta los pies a los narcos en su operación. Entonces, es algo también positivo, porque ya es algo que está muy desmedido, descontrolado, y no puede continuar así. Totalmente de acuerdo, y en ese mismo sentido, otra de las notas que ha robado todos los titulares a nivel mundial es la declaración de Nicolás Maduro, o sea, que se le declara como líder del cartel de los soles, Sí. Esta agrupación del narcoterrorismo, esta agrupación que aparentemente, o así lo presenta Estados Unidos, que es liderada por el dictador Nicolás Maduro, por su gente más cercana, por los propios militares venezolanos, una agrupación que en teoría trabaja de la mano con el cartel de Sinaloa, y pues se ha venido dando una serie de escaladas en las acciones de Estados Unidos. Primeramente se filtra a través del New York Times que Donald Trump firma una orden donde ellos pudieran operar fuera de su territorio, lo cual se justifica con el tema terrorista. Luego se da una segunda filtración donde anuncian que van a mandar buques a las costas venezolanas, al sur del Caribe, con la idea de cortar estas líneas de tránsito del narcotráfico. Pero sin embargo, pues el tema central se va sobre Nicolás Maduro, en el entendido que sube la recompensa por la cabeza, por así llamarlo, de 25 a 50 millones de dólares. Este domingo pasado se acercan más buques, más efectivos,
una serie de países se comienzan a pronunciar, como es el caso de Dominicana, como es el caso de Guyana, como lo fue Paraguay, como lo es Argentina, no solamente declarando narcoterrorista a Nicolás Maduro, sino también facilitando a los Estados Unidos el operar dentro de sus límites territoriales, como fue el caso de Guyana. En ese sentido, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué perspectiva hay en los Estados Unidos? Tú que estás más enterado sobre todo del pulso de aquel lado, ¿cuál es la opinión? ¿Qué se espera al respecto? Hay dos. O están a favor, porque es algo que es necesario. Digo, si no se controla Latinoamérica en esta cuestión del narcotráfico, en esta cuestión de corrupción, de tiranía que hay, va a terminar como Medio Oriente. Y eso también es una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos también. Porque si viene un ataque posible de otro país foráneo que quiera atacar a Estados Unidos, pues entra por Latinoamérica, hasta con brazos abiertos. Que eso ya se ha relatado con el tema de Irán, Sí. De cómo Venezuela surte el tema del uranio, Sí. pero también cómo ha habido presencia de Hezbollah específicamente accediendo a América por medio de Venezuela. Ya hubo un atentado hace unos años en la Argentina, y atentado reivindicado por el grupo del Líbano Hezbollah. Entonces, o sea, sí hay elementos que nos pudieran indicar que sí hay un riesgo, cuando menos, que sí hay un cierto peligro, ¿no? Sí, sí, claro. Y pues digo, y no dejan de ser tampoco gobiernos tiránicos, porque por algo están huyendo hacia Estados Unidos. Y esa es la ironía, ¿no? Pero también está la otra opinión en Estados Unidos, generalmente liberal, que se oponen a que entre Estados Unidos a Latinoamérica porque se está mostrando de forma tiránica, pues. Que digo, hasta cierto punto sí lo es. Sí. O sea, a ver, hay realidades que no son excluyentes aunque lo parecieran. Sí. El hecho de que tenemos problemas en Latinoamérica de tiranías, o sea, la dictadura, la cubana, la nicaragüense, la venezolana específicamente, pero también altos niveles de corrupción y una clara y evidente complicidad entre una clase política gobernante y el narcotráfico, pues es a todas luces y no simplemente no fuera posible que operara de la forma en que opera. Pero eso no es eso no es excluyente de que Estados Unidos siempre ha tenido y siempre tendrá pues intereses imperialistas. Bueno, sí. La palabra imperialista me suena muy demagogo, pero sí de influenciar como cualquier potencia sí. Lo hace. Digo, también la misma China, no creas que por buena onda va a invierte a Venezuela, lo hace por los mismos intereses que tiene Estados Unidos. Todos lo tienen, es una cuestión de manejo de poder. Entonces es muy fácil quererlo ver de un blanco y negro, buenos y malos, pero eso es un mundo de grises. Y al final tienes que pensar de la perspectiva de qué es lo mejor para tu país. Y si tu país está enfrentando problemas o puede tener un potencial de un peligro por Latinoamérica, pues tienes que controlar también. Y también es algo que hay una desconexión entre que muchos estadounidenses que no son latinoamericanos piensan qué es lo que deben sentir los latinoamericanos. Y mientras tanto, pues mucha gente de Venezuela pues está señalando los ataques autoritarios. Digo, claro. Para empezar, Maduro no ganó las elecciones. Sí, el fraude del año pasado, donde no se presentan las actas, sí. El triunfo contundente con alrededor del 80% de los votos de Edmundo González, un fraude a todas luces. El mismo organismo electoral, el CNE, por medio de su presidente de apellido Amoroso, irónicamente, en una primera instancia pues anuncian que van a dar a conocer las actas y pues solamente patearon el bote y se quedó instaurado. Eso generó una serie de protestas donde claramente se vieron violaciones a los derechos, a las garantías, donde se procesaron y se arrestaron a menores de edad, donde se les golpeó, donde se les torturó, y aún así pues hay algunos locos que siguen defendiendo a Maduro. Sí. O sea, sí es descabellado, y mira que te lo hice un descabellado, ¿no? Sí, digo, es increíble lo que está pasando y lo que se permite hacer, pues. Y pues digo, y también, ¿dónde debería tener presencia Estados Unidos? ¿En el Medio Oriente o en Latinoamérica?
Sí, no, digo, para Sí. sus intereses me queda claro que Latinoamérica, por la cercanía, pues Sí. sería lo lógico. Ahora, también hay intereses muy, muy atractivos en Medio Oriente. Ahora, también la otra parte de la opinión negativa de que no, que piden Estados Unidos no intervenir, ¿no? Y entre ellos hay tantos liberales como conservadores. Es en el sentido de que no quieren que se invierta más en la parte militar del gobierno y ese dinero que se está enviando hasta como Ucrania, pues que se manda armas, dinero para... Prefieren que se invierta en Estados Unidos, en servicios públicos, en educación, en salud. Que es el Make America Great Again, ¿no? O sea, al Sí. fin y al cabo ese fue parte de la narrativa que lo llega al poder. En el caso particular de Venezuela, algo que me encontré en redes y que me llamó muchísimo la atención es este personaje para mí infame, conspiranoico, que es Alex Jones, pero que era sin duda una de las voces al menos más conocidas o más vociferantes en torno a la parte más dura del trumpismo, a lo que se denomina MAGA, más conspiranoica también, y que siempre se ha manifestado en contra de estas intervenciones militares de Estados Unidos, quizá por intereses propios, que eso ya es otra historia, como en el caso de Rusia. Sin embargo, en el caso de Venezuela, se manifiesta a favor. Sí. O sea, ahí a lo mejor ya estamos viendo pues, una especie de movimiento. ¿Qué tanto será o qué tanto será el rédito electoral? Lo mencionabas bien ahorita de esta gente que sale, este éxodo de venezolanos, digo, para dimensionarlo, más del 40% de la población de Venezuela está fuera del país justo por este régimen criminal. Claro. O sea, ha sido mayor el éxodo de venezolanos que el ucraniano o el sirio en su momento. Sí. O sea, es una locura el tema de los desplazados y pareciera como si no fuera tema, que también le encaja perfectamente en la narrativa antimigrante de Donald Trump o de la regularización de la migración, como se quiera entender según la filia. Sí, eso también es otro punto, ¿no? Que no hemos tocado la cuestión de las deportaciones y cómo lo está haciendo hasta de forma ilegal ICE. Y que, digo, también puede presentar hasta cuestiones jurídicas en cuestión de demandas. Digo, yo estoy pensando que si no se han presentado, se van a presentar tarde o temprano, porque han deportado hasta ciudadanos americanos. Entonces, es increíble, pues es un caos lo que también está viviendo Estados Unidos y que se ha radicalizado tanto en ambas posturas que no hay control. Pero yo sí estoy a favor que intervenga Estados Unidos a Venezuela. Y yo creo que la mayoría, digo, lo ideal, ¿Sí? y creo que eso es lo que algunos estamos percibiendo que es hacia donde quiere ir Donald Trump, es que la intervención no sea necesaria per se, sino que la pura presión ¿Sí? haga que la cúpula militar chavista bolivariana se rompa, terminen por entregar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Padrino López, y a raíz de esto se pueda dar un proceso de transición. Eso es lo ideal, pero en el último de los casos no se descarta, que se descarta, que sea un caso como el de Panamá, o en su momento como fue con Bin Laden, y que entren una operación especial, saquen a este cuate y se lo lleven vivo o muerto. Sí, es que es muy difícil, ¿no? O sea, poder conocer un caso de éxito que exista una intervención y que se solucione el problema. Pues porque si recordamos también Afganistán, intervino Estados Unidos, terminó con elecciones democráticas antes de partir y terminó posicionando nuevamente el Talibán. Entonces, es algo que es muy difícil. Sí, no, yo de Afganistán es un temota, o sea, pero bueno, volviendo a los Estados Unidos, y me gustaría finalizar casi con lo que empezamos, ahí podemos hablar un poquito del gobernador de California. Voy a poner a continuación unas encuestas que fueron publicadas, encuestas que este es como un concentrado, ¿no? De encuestas, por una parte del Partido Demócrata, por otro lado del Partido Republicano. Si se fijan, son distintos medios que podemos hablar que son de distintas líneas editoriales, o sea, difícilmente se ve un sesgo. Y por una parte vemos una caída en la opinión a favor de los demócratas, bastante considerable, en algunos casos hasta el 32%, en los más bajos del 14%. Mientras tanto, en los republicanos, pues pareciera mantenerse con una opinión mayoritariamente favorable en comparación al demócrata. Sí,
es algo interesante porque a pesar de todas las críticas que ha tenido Trump en cuestión de inmigración con el ICE, en cuestión de inflación, de economía, por las tarifas, pues se han mantenido los republicanos mejor que los demócratas. Porque no tienen mayoría positiva, pero sí están mejores que los demócratas. Y los demócratas que han tenido el balón así listo para meter un gol, no lo hacen. Terminan haciendo un fumble como el americano, ¿no? Les llega y se les cae y no saben qué hacer. El único que veo que está apuntando un poco es Gavin Newsom, el gobernador de California, que entre eso también hay muchas críticas del gobernador. Hay unos que lo señalan por ciertos actos de corrupción. Hay muchos que señalan el hecho de que Estados Unidos se ha vuelto demasiado caro para vivir. Se paga demasiado impuestos y muchos que se han ido a vivir a Texas, un estado republicano. No, y es que es una locura California. Sí. O sea, y le mando un saludo, espero que lo esté viendo, a Pepe en vivo. Alguna vez comentábamos y me daba él un caso en particular para la construcción de un baño público, la cantidad de permisos, o sea, y la cantidad de dinero que tiene, lo que le dice para los sindicatos, Sí. la tramitología, la burocracia, o sea, es ridículo lo que se paga en impuestos en California. Y obviamente pues Texas ha aprovechado siendo la antítesis ideológicamente hablando de lo que representa California y lo que representa Texas. Sí, sí, totalmente. O sea, es algo que también Estados Unidos debería de cuidar un poco y es algo que está en una postura republicana, ¿no? De hacer un gobierno más pequeño, que también ya es que estaba Elon Musk traía su... Sí, el famoso Dodge. Dodge, ajá, para cortar Bueno, el gobierno. pero al fin y al cabo no llegó a nada, al contrario, ¿no? O Sí. sea, ¿cómo le puso el hermoso, no sé qué madres, Bill, ¿cómo era? Sí, terminó siendo más demagogia que otra cosa, pues. Sí, Entonces, porque incluso están gastando mucho más de lo que estaban gastando en la administración Biden. Sí. Entonces, es algo que también no están manteniendo poder para los poderosos y no para los ciudadanos. Porque si al final los ciudadanos están pagando más impuestos, les sale más caro la vida, les sale más caro poder estudiar y son oportunidades que están perdiendo y pues igual llegan otros de fuera a conseguir un trabajo mejor pagado porque sí tienen educación y sí tienen toda esa trayectoria. Sí, claro, Entonces, que es la parte esta de la América profunda, ¿no? Sí. O sea, que se le llama. Entonces digo, pero sin embargo, pues ya sabes que en las campañas políticas no siempre importa tu pasado, no siempre importa lo que tú hiciste antes. Es tu vida política en esa campaña, inicia el día 1 de tu campaña. Ahí marcas si puedes ganar o perder, no importa lo que dice atrás. Ahí está el caso de Donald Trump. Sí, no, hasta convicto por... A ver, es una locura. Sí. Todo lo que gira en torno a la figura de Donald Trump. Quiero tocar un tema que es fascinante y que sigamos podemos ir horas, pero encontramos el tiempo limitado. Ajá. Pero algo que está pareciendo interesante con Gavin Newsom es que cambió su forma de hacer campaña. Está adoptando pues muchas formas de las campañas políticas de Trump. Hasta escribir con tweets con mayúsculas, decir incoherencias, hacer memes también. Y al parecer está resultando favorable. Vivimos en una sociedad realmente bizarra y surrealista, ¿no? A mí Sí. me aterra ver que la política o la geopolítica, las diferencias globales se están solucionando en Twitter. Sí. Y luego tienes a un narcisista como Elon Musk, que no deja de ser un personaje sumamente divertido, lo cual agradezco su existencia nada más por la diversión. Pero pues tienes a este cabrón controlando los algoritmos de Twitter y estás viendo todo el desmadre que está pasando ahí, estás viendo presidentes peleándose en redes sociales y ahora ver cómo se dirime la política del país más poderoso del mundo, nos guste o no nos guste Estados Unidos, aunque quizá ya no hegemónico, sí sigue siendo el país más poderoso del mundo, sigue siendo la economía por mucho más grande del mundo y los ves resolviendo sus diferencias en Twitter. O sea, es surrealista y es altamente peligroso. Es surrealista porque tenemos una figura de personajes políticos que ya es demagógico y es en cuestión global, pues no nada más Estados Unidos ni Latinoamérica, pasa en todo el mundo, que se ha reducido a ser un payaso. Y eso es lo que el votante quiere. Ese es el problema. Y es algo que espero en el futuro que los votantes cambien su forma de aceptar a un político, porque al final debe ser una entrevista de trabajo. Ese punto que tocaste me fascina porque es una tesis que yo defiendo mucho
Y sobre todo, me gustaría que en algún momento y en otra oportunidad le entremos de lleno a ese tema de cuál es la responsabilidad del votante. Creo que es muy fácil lavarnos la mano como ciudadanía y decir, no, Sí. pues, malditos políticos son lo peor, va. Y sí, lo son. Pero nosotros somos los que estamos votando por ellos. Sí, claro. O sea, Y digo- hay una corresponsabilidad en el menor de los casos. Y eso fue una elección para los demócratas en esta pasada elección, porque sucedía como en la cuestión esta tan famosa del Latinx, de que los demócratas adoptaron ese término, de que sea la forma de hablarle a los latinos, era Latinx con cuestiones incluyentes y bla, bla, y que hay pros y contras en ese término, pero están, en vez de llamarle Latin Americans, que están en forma incluyente, le ponen Latinx. Algo que no está conectado con Sí. la comunidad latina. A ver, déjame provocarte para concluir, al menos por hoy. Y creo que después sería bueno dedicarle más espacio a este último punto. ¿Qué tanto influyó lo woke para que llegara Donald Trump? Yo creo que bastante. Digo, hasta en la parte del podcast de Joe Rogan, que fue Trump y no fue Kamala. Kamala, yo creo que Trump tuvo muchos aciertos en la parte de woke, porque se han vuelto muertos por otro lado, de otra forma muy radical, totalmente ilógico hasta en ciertos puntos, pues. Pero creo yo que también el problema de Kamala fueron sus errores de campaña que fueron hasta básicos. Por ejemplo, él no participó con Joe Rogan porque no quería que él fuera a donde ella estaba, pero sí mandó a hacer un podcast de un canal que es pues no tan conocido como Joe Rogan, pero en lugar de ir a donde estaba esta persona que hacía su canal, mandó a hacer un estudio igualito como el que ella tiene, pagando miles o cientos de miles de dólares para que quedara igual y grabar por esa sola ocasión. Entonces es incongruente la forma de cómo están invirtiendo su dinero en campaña para esas cosas que son pues, estúpidas. Entonces son errores de campaña que yo no entiendo básicos. cómo pueden pasar. Ajá. Entonces, pues Trump lo que hace es se aprovechan. No, y siempre ha demostrado Trump una habilidad muy grande. O sea, podrá gustarte o no el personaje, podrás enojarte con él, podrás odiarlo, pero el cuate es sumamente inteligente en aprovechar esas cosas y sacar ventaja. Y sea hasta de la ley, como situaciones de campaña. No, y también recordemos, pues, que ahorita, por ejemplo, está la cuestión de las deportaciones y la ciudadanía y todo, que es, que por un lado tienen republicanos que quieren deportar a los indocumentados, pero por el otro lado parece que los demócratas prefieren mantener a esta gente viviendo en Estados Unidos como indocumentados, pero mantenerlos como indocumentados. Sí, no regularizarlos. No regularizarlos, no darles ciudadanía, porque si recordamos, también que pasó la cuestión del Dream Act, que muchos Dreamers también fueron deportados o no pueden darles sus papeles de títulos de universidad y etcétera, que iniciaron con Obama con ese derecho para que aún así que estando indocumentados pudieran seguir estudiando y trabajando por medio de este Dream Act, pero desde 2008 hasta 2025 no pudieron tener ciudadanía porque Sí, ya tuviste el tiempo suficiente para haber generado condiciones de regularización. y pasó el segundo término de Obama, entró el primer término de Trump, estuvo Biden un término y ahorita es Trump. Dentro de esos dos partidos nunca se ciudadanizaron, y no sé si culpar a la persona o al gobierno por no tener una mejor regulación para que puedan tener más fácil acceso de ciudadanizarse. Claro. Entonces estás por un lado el racista que te lo dice de frente y el racista que prefiere pues ocultarlo, porque a lo mejor digo, ¿quiénes se ven beneficiados en mantener gente indocumentada trabajando? El que les da trabajo y les paga menos de lo que la ley te marca, ¿no? ¿Y culpa de quién es? Digo, creo que es culpa de todos, Sí. pero en ese sentido, digo, te conviene a ti tener mano casi esclava, o al menos comparado con el resto de la población o con el marco legal, al que le conviene tener a estas personas en un estado irregular, pues es el que los emplea, Sí. porque paga menos, es mano de obra barata y eso es lo que a ti te permite optimizar tus ganancias. Y ese es el problema, porque cuando ves los demócratas, muchos hablan de la comunidad latina como si fueran indocumentados, aún teniendo ciudadanía. Entonces,
es este discurso que se ha desconectado demasiado, pero también la comunidad latina tiene que participar más en política sin fobias de partidos demócratas, republicanos o hasta el Partido Verde o el Partido Libertario o el Partido Americano, el partido del Forward Party, que también es uno nuevo. Deben de participar para decir también su voz que traen. Sí, No sí. se trata nada más de quejarse y nada más decir como que, pues me cruzo de brazos y ya. Si te parece, la próxima semana le continuamos. Me gustaría platicar de estos otros partidos, porque por lo general los que estamos de este lado no dimensionamos que existe algo más allá de los republicanos y los demócratas. Sí. Este bipartidismo tradicional no es único, no es exclusivo. Hay otros partidos que suelen unirse, pero no estamos familiarizados con cómo se llevan a cabo las elecciones en los Estados Unidos. Al ser tan distinto los procesos, la forma de hacer primarias, los distritos electorales, los colegios electorales. A tela para cortar hay bastante. El tema de la migración, que ahorita lo tocamos por encimita, es un tema fundamental. Y seguramente de aquí a la próxima semana pasarán N cantidad de cosas que nos darán bastante que hablar de este lado. Pues muchísimas gracias. Pues vamos a seguirle aquí dando lata, hablar un poquito de la política de los Estados Unidos desde este lado de la frontera, echando el foco hacia aquel lado, echando el reflector. Y pues espero que les haya gustado este segmento. No sé si quieres agregar algo más. Pues aquí los esperamos la próxima semana y espero que les haya gustado esta plática. Y también comenten para que podamos ahí hacer la conversación. ¿No? Claro que sí. Si te gusta este video, por favor deja tu comentario, tu like y sobre todo suscríbete al canal.